Hola, ¿me escuchan? Sí, Daniela, se escucha. Ya, el grupo de John Ventura Montero, Alexis Maquera Díaz, Juan Marcos Díaz, Jimmy Vázquez Mamani. ¿Está en línea? Sí, ingeniero. Ya. ¿Puede mostrar su documento y explicar lo que hicieron? Vamos a ir Sí, ingeniero. revisando un par de tareas por cada uno, ¿ya? ¿No están listos todavía? Vamos a ver el otro grupo mientras tanto. Los compañeros se ponen en línea. El otro grupo era de Jimmy, pero Jimmy es el mismo grupo. Alexis Maquera, ya está, entregado. Juan Marco Díaz, del mismo grupo, ¿no? Pablo Díaz Molina, a ver. Pablo Díaz Molina y Marco Antonio Justiniano Suárez. ¿Están en línea? Nadie más entregó. ¿Solo dos grupos? Creo que no están esos compañeros, ingeniero. Ah, ok. ¿Algún otro grupo que haya entregado? ¿Esté listo para mostrar el contenido de su tarea? Y le Nosotros, teníamos... ingeniero, en un eh, momento es que quiero hacerlo cara a cara acá en la computadora, pero tengo unos problemitas, disculpar. ya, ya. Teníamos esa tarea, la tarea de la ingeniería de requisitos, no se olvide, teníamos la tarea de avance de proyecto, que era el plan de administración de proyectos de software, y teníamos la exposición hoy día. Entonces, primero estoy empezando por la tarea de captura de requisitos, luego vamos a seguir con la tarea de avance de proyecto, luego voy a dar una breve clase de lo que es este, métricas. Vamos a empezar métricas hoy día. Y si no da el tiempo, vamos a exponer. Si no, vamos a exponer otro día. Ya. Eh, Capaz que con lo que avancemos en métricas ya tengan un poco más de idea de la parte de métricas y estimaciones ágiles, ¿no? El grupo que no está en línea tampoco, ¿no? Y de lo que de los cuatro grupos, solamente dos me han enviado lo que es captura de requisitos. Los otros dos, ¿qué pasó? Los otros dos grupos. Bueno, veamos, a ver. Aquí estoy con sus tareas.
¿No hay ninguno? Entonces, mientras se ponen de acuerdo, voy a comenzar a dictar la clase de métrica, ¿ya? Entonces, por si acaso, ya hemos avanzado los temas de introducción a la ingeniería de software, hemos avanzado lo que son procesos, ciclo de vida, metodología, gestión de proceso. En la anterior clase vimos parte de gestión de proceso. Tenemos que complementar con las tareas que hemos hecho. Y luego va a venir lo que es el plan de proyecto, que es el cronograma que vamos a ver más adelante. Pero previo a eso vamos a ver lo que es métricas, riesgo y luego viene planificación. Entonces hoy día vamos a comenzar el tema de métricas, ¿no? ¿Qué son métricas? ¿Por qué se realizan las métricas? Les voy a compartir un documento adicional después. Por el momento vamos a empezar con la diapositiva que tenemos en línea. Este documento que les voy a compartir luego está actualizado con las metodologías que ustedes están manejando, ¿no? Compartir pantalla completa. ¿Pueden observar mi pantalla? ¿Se ve? Sí, ingeniero, se ve. Sí, ingeniero, se ve su pantalla. Se dije. Ya, ya. Entonces aquí voy a colocar, todavía me faltan algunas cositas aumentarle acá a esta guía sobre métrica. Por el momento vamos a continuar con el contenido que tenemos acá en línea. Lo estoy actualizando. Voy a compartirles métricas del software, ¿no? Listo. Después le voy a aumentar algunas cositas que están actualizadas. Y ustedes también lo van a actualizar eh, con su exposición que tienen sobre métricas con relación a lo que es lo que es todo este tema de metodologías ágiles, ¿no? Muy bien. ¿Qué es una métrica, no? Cuando hablamos de métrica, estamos hablando de una medida. Aquí le voy a mostrar el concepto más amplio en este documento. Y cuando hablamos de métrica, hablamos de que tenemos que medir algo del software. O sea que el software tiene eh, propiedades, ¿no? Características. Esas características y esas propiedades son las que se miden. Por ejemplo, eh, un, un software puede tener líneas de código, ¿no? Entonces, las líneas de código son una característica del software. Entonces, podemos medir cuántas líneas de código tiene un software. Podemos hablar también que para desarrollar un determinado tipo de software de una complejidad determinada, realizamos un esfuerzo para desarrollarlo. Ese esfuerzo vendría a ser otra métrica del software. Por decir, si estamos utilizando las funcionalidades del software, estamos analizando las funcionalidades del software y según las funcionalidades medimos el software, podemos decir que tenemos funcionalidades y por eso se mide con puntos de función que se llama, ¿no? Em, si estamos trabajando con historias de usuarios, por ejemplo, ¿no? Hablemos de Scrum, XP, entonces podríamos trabajar con puntos de historia, ¿no? Puntos de historias de usuario, que son otras métricas que podríamos medir esa parte, ¿no? ¿Cuántos puntos de historia tiene mi, mi software? Y ese punto de historia, punto de función, trata de medir el esfuerzo que se tiene que aplicar para desarrollar una funcionalidad, una historia de usuario. Entonces, eso es lo que trata de medir. Medimos cosas. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, eh,
¿Qué son métricas? Son medidas de propiedades del software. Sean estas propiedades, digamos, cualitativas o cuantitativas. Se expresa de manera cuantitativa, pero estas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Por ejemplo, si yo digo calidad, la calidad es algo que se puede apreciar. Yo puedo decir que un producto tiene buena calidad, mala calidad, entonces el producto en sí puede ser defectuoso o puede tener una calidad alta, digamos, ¿no? Entonces, eh, no estamos hablando de un número específico por naturaleza, pero sí le damos, ¿no? Tiene un 80% de calidad, igual que la seguridad, ¿no? Cuando decimos este software es seguro, pero ¿qué es seguro? Si ustedes analizan la seguridad, nada es 100% seguro, ¿no? Todo tiene un porcentaje de inseguridad, pero se puede catalogar dentro de un rango lo que es seguro, entonces se llaman medidas cualitativas, ¿no? Entonces se pueden hacer medidas cuantitativas y medidas cualitativas. Se trata de expresar por medio de un número, que los números son medidas cuantitativas, pero en realidad a veces medimos eh, características cualitativas, ¿no? Que no son tan como, por ejemplo, la usabilidad de un software, ¿no? Entonces, ¿qué define esa parte de usabilidad del software? Entonces, eso es muy a la percepción, entonces a eso se llama cualitativo. Cuantitativo es con lo que se puede medir. Cantidad de líneas de código, vemos 5 líneas de código, son 5 líneas de código, no hay cómo cambiar eso. Tardamos 3 días en desarrollar un determinado módulo, son 3 días y ya está. No hay cómo cambiar también esa medida, digamos, ya están hechas las medidas, ¿no? Los que hablan sobre estos son Jan Soberville, Roger Pressman y las ISO, ¿no? En- Entre las medidas cualitativas, medidas que nosotros manejamos generalmente son las líneas de código, lo que le decía hace rato, las, este, también los puntos de función ajustados, historias de usuario, por ejemplo, en métricas para Scrum podría ser puntos de historia, ¿no? La velocidad, Purdon Chart, Purnap Chart, que son diferentes, ¿no? Y tenemos diferentes medidas. Pero vamos a volver a nuestro documento. Entonces, aquí estamos de la parte más básica, ¿no? Métrica. ¿Qué es una métrica? Es una medida de una propiedad. Cuando hablamos de medida, hablamos de una proporción de algo, ¿no? O sea que tenemos que dimensionar algo. Esos atributos se llaman medida. No es lo mismo métrica que medida, ¿no? Porque medida es 5, 6, 7, esa es medida, ¿no? 5 centímetros. Le damos la proporción en kilos, en metros. La medición es el acto de medir algo, ¿no? Un atributo. Y la conjunción de ambos se define como métrica, ¿no? Una vez yo mido algo mediante una medida, entonces le doy un grado, un porcentaje, un número a, a la al atributo, entonces estamos hablando de una métrica. Entonces el grado que un atributo del software posee, eso se llama métrica, y según eso lo dice la IEEE, ¿no? IEEE da ese concepto. Por lo tanto, una métrica relata las medidas individuales sobre algún aspecto del software, ya lo habíamos dicho, ¿no? ¿Quién crea esas métricas? Porque no todas las métricas están creadas, por si acaso, ¿no? El ingeniero de software ve qué métricas se pueden utilizar, ¿no? Hay métricas clásicas, como vimos, líneas de código, puntos de función, puntos de historia, eh, puntos de objeto, también hay otro tipo de métricas, la calidad, la eficiencia, ¿no? El número de errores. Hay métricas ya definidas que se pueden utilizar y hay otras métricas que el ingeniero de software puede observar, o sea, hay algunos atributos que él quiere medir para mejorar lo que es eh, el seguimiento del software, ¿no?
Y teníamos un dicho, ¿dónde está? Este. Aquí está. Ah, no está acá. ¿Ok? Pero entonces hay un dicho muy conocido que dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Y el objetivo de utilizar métricas es precisamente ese, y debe ser ese, digamos. Utilizar es mejorar. Las métricas son utilizadas para crear indicadores, ¿no? Un indicador puede ser una o varias métricas que me dice algo más del software. Ya no tan solo la medida, ¿no? Por ejemplo, una métrica puede ser los errores encontrados por personas consumidas, pero un indicador utilizando ese valor de los errores encontrados por personas consumidas, puedo tener, por ejemplo, yo utilicé para encontrar esos errores, utilicé las revisiones de técnicas formales, ¿no? Y en equipos que utilizan métodos de revisiones de técnicas formales presentan un 40% más de errores encontrados que personas que consumidas por equipo, simplemente sin utilizar la- las, las métricas, ¿no? Entonces, un 40% más si utilizo las revisiones técnicas formales, he encontrado errores y si no utilizo las técnicas de, de revisiones técnicas formales, no hubiera encontrado ese 40% más. Pregunto, ¿este indicador es positivo o es negativo? ¿Cómo lo pueden interpretar? A ver, dos equipos utilizan un método de revisión de técnicas formales y presentan un 40% más de errores encontrados por persona de horas consumidas que otros equipos. Entonces, en el equipo que utilizan revisiones técnicas formales, tiene 40% más de errores encontrados que los otros equipos. Pregunto, ¿cómo interpretan ustedes este indicador? ¿Qué les dice ese indicador? Indica de que bueno, ese equipo está teniendo, eh, eh, bueno, tiene mejor avance, bueno, tiene peor avance que tal vez los otros equipos, ¿no? Está indicando para poder tener el control, hacer un control a los equipos. Esa sería una percepción, ¿no? Veamos otra persona que lea, que aplique sobre esto acá. A ver, ¿qué opinan? Otra persona. Dos equipos que utilizan métodos de revisiones formales presentan 40% más de errores encontrados que por personas consumidas que otros equipos. Lo que dijo su compañero, digamos. Su compañero dijo que estos tienen más errores que los demás equipos. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? A ver, ¿qué Sí, dice? algo así que llega a entender ingeniero, ¿no? Ya que como dice más errores, entonces yo sugiero que debe ser algo negativo, ¿no? ¿Están de acuerdo los demás? ¿Es algo negativo o es algo positivo encontrar errores? ¿Por qué sería positivo o por qué sería negativo? Cualquiera. A ver, Negativo sería porque las personas pierden horas al intentar encontrar errores. ya. ¿Positivo? ¿Alguien que diga que hay algo positivo en ese concepto? ¿Ninguno? Podría ser, si lo interpretamos de otra manera, leyéndolo un poco mejor, está diciendo bueno, dos equipos están encontrando más errores por persona que horas consumidas que otro equipo. Podría ser que, que, que tal vez este equipo está hallando más errores que otros equipos. ¿Ya? ¿Y eso sería bueno por qué? Por si acaso está bien lo que dijo, pero Podría ¿por qué ser. sería bueno? Miren, esto
esto me indican, a veces nosotros podemos leer esto y decimos, ah, bueno, no, es que este equipo tiene más error que el otro. Sí, pero ha encontrado errores en el código. Cuando hablamos de errores en el código, son errores que ustedes no lo muestran todavía como resultado de su, de su desarrollo. Son errores encontrados antes de mostrar el producto final. ¿Ok? Cuando hablamos ya del producto final, de un producto ya entregado, si encontramos un error y eso ya se transforma en un defecto. ¿Por qué se transforma en un defecto? Porque ya es visible, ¿no? Ya alguien lo puede, alguien lo observó y ya no se puede borrar eso ni modificar sin haber perdido algo importante que es la calidad, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo de software. Y le voy a explicar por qué. Por ejemplo, ustedes se compran un teléfono, ¿no? Y en el teléfono ustedes lo compran y no les sirve la cámara, no funciona la cámara. Ustedes no tienen la aplicación, hay que agregarle funcionalidades, descargar cosas para que recién funcione la cámara, pero por defecto de fábrica no viene la cámara activada. Tiene un defecto que es que la cámara tiene un mal funcionamiento. Pregunto para ustedes, ¿cómo ven ese equipo, ese teléfono? ¿Tiene buena o tiene mala calidad? Su calidad baja, por más que tenga buena memoria, tenga una buena velocidad, digamos, su cámara no funciona. ¿Para ustedes la calidad baja o se mantiene o es un buen teléfono? La calidad baja. La La calidad calidad baja. baja. Vieron que la percepción del que ve el error que cometió alguien le baja la calidad. Entonces, a eso se conoce como defecto. Entonces, los errores, también los errores y los defectos tienen la misma cantidad, son errores, digamos, ¿no? Ambos son errores. Pero la única diferencia es que entre uno y el otro es que el uno es visible y el otro no visible. Cuando hablamos de errores encontrados, significa que antes que yo entregue el producto final a la siguiente fase o al cliente, he encontrado los errores y lo he corregido. Entonces, las revisiones de técnicas formales me han ayudado a corregir eso antes de entregar el, el producto. Entonces, no se han convertido en una cosa, no se convirtieron en defecto. Segundo, no pierdo tiempo más adelante en volver hacia atrás las tareas porque tienen errores, ¿no? Y esos errores a veces cuando ya está en producción, no solamente es la caída y la pérdida de credibilidad, sino que también al volver hacia atrás es un costo más alto que corregirlo ese momento, ¿no? Entonces, me está mostrando en realidad esto que de los dos equipos, uno utilizó revisiones técnicas formales, y ellos encontraron 40% más de errores encontrados. Significa que pudieron corregir 40% más de errores que los otros equipos que no utilizaron revisiones técnicas formales. O sea que los otros equipos, su producto puede ser que ese 40% de errores que no se detectó, después haga que ese producto entregado vuelva hacia atrás y tenga que ser otra vez hasta reconstruido, digamos. Entonces no sabemos. eh, cómo terminará ese producto, pero a la final me va a tomar más tiempo, eso implica más dinero y más esfuerzo. ¿Ok? Entonces, me está mostrando entonces este indicador que utilizando esta técnica yo puedo construir con más calidad un producto, y disminuir costos en realidad. Fíjense que cuando lo leyeron sus compañeros dijeron, no, eso va a aumentar el costo porque van a trabajar más. Sí, pero trabajamos más en el momento, ¿no? Y eso implica menos costo, porque cuando ustedes pasan a otro producto más adelante, para volver atrás, por ejemplo, ustedes crearon algo hace una semana, ¿ya? Esa semana, pasó esa semana, ustedes se dedicaron a otra cosa y le vuelven a traer el producto. Para ustedes buscar el lugar donde está el error primero, luego volver a analizar. eh, todo lo que habían realizado
lleva un tiempo. Y si es un mes, peor todavía, ¿no? Si es un mes, peor todavía, ya se olvidaron de todo y tienen que volver como de cero a investigar qué es lo que hicieron esa vez, cómo lo hicieron. Lleva un tiempo. Se habrán dado cuenta ustedes cuando desarrollan, lleva un tiempo. Y por más que sea un día, también lleva un tiempo. Ustedes ya no lo entregaron, ya se dedicaron a otra cosa. Vuelven, bueno, esto era así, esto era así. Ya el problema puede estar acá. Tardará menos tiempo si es un día, si son una semana, tardará un poquito más de tiempo en volver a adecuarse y analizar cuáles son los errores, pero se lleva un tiempo. Y ese tiempo es costo y es dinero. Entonces me está diciendo acá que este grupo, este primer equipo, por ende, me está haciendo más eficiente, me está entregando un mejor producto y me está reduciendo costos utilizando esta revisión de técnicas formales. Fíjense la importancia de lo que es el medir las cosas antes y no al final. Y un indicador me dice eso, y simplemente que están analizando errores encontrados por personas consumidas, ¿no? Entonces, esta es la métrica, pero esto ya es un indicador, porque estoy analizando primero los errores encontrados en un equipo que utiliza una determinada técnica y otro equipo que no utiliza técnica. Ambos tienen la misma tarea de encontrar errores, pero aún no utiliza una técnica y el otro no utiliza la técnica. Entonces, esa es la única diferencia. Entonces, hago esa comparación y eso ya me indica algo. Me dice, esta técnica es positiva. Yo estoy aprendiendo le puedo decir, ustedes van a utilizar esta técnica para hacer esta tarea. Ustedes van a utilizar esta técnica y puedo comparar entre ellos y puedo decir, esta técnica me resulta mucho mejor para el desarrollo. En la siguiente eh, etapa, yo voy a decidir cuáles son las mejores técnicas que podemos utilizar en el desarrollo. Y eso el equipo va desarrollando de mejor manera utilizando eso. ¿Y quién tiene que hacer eso? El ingeniero de software, ¿no? El encargado tiene que comenzar a medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Entonces, por esa razón es que hablamos de las métricas. La importancia de las métricas es esa, ¿no? Algunos dicen, no, pero ¿para qué vamos a medir? Pero en realidad las medidas son para eso. Tenemos muchas medidas, métricas en el proceso y el dominio del proyecto son algunas de esas medidas. Habíamos analizado primero qué son las métricas y qué son los indicadores. Ahora vamos a ver qué son las métricas, pero en el proceso. Las métricas en el proceso permiten organizar eh, todo lo que es el proceso de desarrollo de software, ¿no? Y esto ayuda a mejorar el proceso con el objetivo de mejorar el proceso, el paso a paso, ¿no? En, en cambio, tenemos otro que se parece mucho, que son los indicadores de proyecto, ¿no? O las métricas de proyecto, que permiten que el gestor del proyecto, al aplicar ese proceso en cada uno de los pasos, cómo está yendo, ¿no? Evaluar los riesgos que se pueden ir presentando, que nos podemos retrasar por esto, por este motivo. Entonces ahí identificamos los riesgos potenciales y trabajamos sobre los riesgos para disminuir y poder terminar a tiempo, ¿no? Detectar las áreas que tienen problemas críticos y volver a planificar de tal manera, utilizando el mismo proceso, pero fíjense que el plan es una cosa y el proceso es otra. Porque el plan me dice qué tareas voy a hacer, cuánto tiempo van a durar. Ese es el plan, utilizando el proceso. En el proceso podemos decir, primero voy a crear el backlog, por ejemplo. En las tareas vamos a realizar una reunión para el backlog, vamos a evaluar, vamos a hacer esto. Entonces, puede haber una de las tareas que se retrasen y yo la puedo reestructurar. Entonces, a eso se refiere cuando dice indicadores. Vamos midiendo cada una de las etapas del proyecto y vamos detectando cosas, ¿no? Los riesgos, eh, los problemas que se pueden convertir en problemas críticos dentro del proyecto. El flujo de tareas de trabajo, digamos, está mal planificado o podemos mejorar, por ejemplo, podemos hacer tareas en paralelo, porque ya si no, no vamos a retrasar, reestructurar las tareas de tal manera de que lleguemos a buen término. Eso se puede hacer mediante que vamos desarrollando el proyecto.
evaluar las habilidades del equipo de proyecto y controlar la calidad de los productos. Eso también es parte de los indicadores de este banco, ¿no? Entonces, cada equipo, por ejemplo, el desarrollo es una tarea meramente humana y cada equipo va a ser diferente. No es porque vamos a desarrollar, por ejemplo, sistema de venta, todos los equipos de desarrollo que desarrollan sistema de venta trabajan de la misma manera. No. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo, ¿no? Y cada uno tiene su percepción, cada uno tiene su forma de trabajar, a pesar de que utilice la misma técnica. Cada uno percibe desde su lado. Entonces, el equipo en conjunto también a veces no trabaja de la misma manera un equipo que otro equipo. Entonces, las habilidades que tiene el equipo de proyecto para controlar tanto el desarrollo de software como la calidad de los productos, también eso tiene que hacer, se tiene que ir midiendo para ir mejorando, ¿no? Ir ajustando. Entonces, esas son métricas de proceso y métricas del proyecto, ¿no? Y siempre que nosotros analizamos estas métricas, siempre vamos a analizar, por ejemplo, cuando yo hablé de equipo, hablé de personas, de productos y de qué técnica estamos utilizando, las tecnologías, ¿no? Esos tres siempre van a estar presentes. Y esos tres dependen, por ejemplo, el producto depende también de la característica del cliente. El cliente tiene la capacidad por ejemplo, los equipos de desarrollo, de comunicarse bien con el cliente, vamos a tener los requisitos bien claros y vamos a poder desarrollar un buen producto. Si el cliente y el equipo de desarrollo no se pueden comunicar de manera efectiva, vamos a tener un producto deficiente, ¿no? Y eso nos va a llevar a una variación de este triángulo. Porque este es un triángulo, fíjense, todos los lados son iguales. ¿Qué pasa si uno de estos cambia? Ya, ¿no? Acá. Este se hizo más largo. Entonces, por defecto, estos otros lados también van a cambiar, ¿no? Entonces, se tienen que ajustar. Por ejemplo, ahí las condiciones del negocio no están claras, entonces vamos a ajustar. Eh, Cualquier variación hace que esto varíe otro. Por ejemplo, las personas, las condiciones no están claras y el entorno de desarrollo no es el mismo, no es el adecuado. Por ejemplo, ahí podríamos tener algo así, ¿no? Entonces se puede ir deformando este triángulo de acuerdo a las características de las personas, de las tecnologías y el producto. ¿Ok? Muy bien. Según Grady, existen dos tipos de métricas, privadas y públicas. Las privadas son aquellas que son propias de una persona, miden características de un personal y públicos, por ejemplo, también que son características propias, digamos, de una persona, de un equipo o de una empresa. Esos son privados, que nadie lo puede conocer. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes como personas tienen cosas que ustedes no le van a contar a nadie, por más que sea su amigo, ¿no? Por más que sea su hermano, su padre, su madre, no le van a contar. Y tienen otras cosas que la gente puede percibir directamente de ustedes, o sea, el color de pelo, el color de ojos, su nombre, y son características, la altura, el peso, que son de dominio público, digamos, ¿no? Entonces, eso mismo se hace con las métricas cuando hablamos de una persona, cuando hablamos de un equipo, puede ser privado y público, porque hay cosas que solamente se debe conocer el equipo y hay cosas que puede conocer el cliente, los dueños de la empresa, todo el mundo, ¿no? Y otra cosa dentro del equipo. Hay situaciones donde se tienen que arreglar problemas dentro del equipo solamente. Entonces, hay métricas privadas y métricas públicas. Y esas son las características, ¿no? La que corresponde a un solo individuo. Cuando hablamos de individuo, hablamos de persona, podemos hablar de equipo, podemos hablar de empresa, ¿sí? De acuerdo en diferentes ámbitos, ¿no? Y acá pone un ejemplo que dice el índice de defectos individuales y el índice de defectos por módulo son errores encontrados durante el desarrollo, ¿no?
Entonces, ese índice de defectos individuales y índice de defectos em, por módulo, ¿no? Y eso depende. Este es individual, por ejemplo, ese debería ser privado, no debería ser público. ¿Por qué? Porque si lo ponemos como público, si cualquier persona puede acceder, puede decir ese es un mal empleado, digamos, o aquel de allá no sabe hacer su trabajo. Entonces puede dar pauta a juzgar a una persona. Y no se olviden que las métricas solamente son para mejorar. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si medimos, es para mejorar. No es para criticar, no es para perjudicar a nadie. En cambio, cuando hablamos de por módulo, índice de efectos por módulo, esto puede ser público. Cualquier persona lo puede ver. El equipo, otros equipos, la empresa, y ahí podemos tomarlo como un valor, ¿no? Entonces, esto sí es público, esto es privado. Y se puede medir privadamente para que esa persona mejore, ¿no? Se puede entregar a esa persona para que esa persona vaya mejorando y en otro proceso mejore. Y no así en forma negativa, ¿no? También se puede utilizar métricas para el proceso, ¿no? Las métricas para el proceso me ayudan a mejorar el proceso, habíamos dicho hace rato, y estas métricas, dentro de estas métricas tenemos las métricas del proceso y las métricas personales del proceso personal del software, ¿no? Si hablamos del personal que trabaja dentro de un proceso y cómo puede mejorar esa persona dentro del proceso de software para que el proceso del software sea mejor. Entonces, hay características que podemos medir de forma personal de un individuo para que éste ayude al proceso de desarrollo de software de mejor manera. Entonces, esas características se deben hacer de manera individual y manera privada para que la persona mejore. Hay otras que son métricas del proceso de desarrollo de software. Por ejemplo, esas son las MEPS. ¿Dónde están las MEPS? Acá. Deberían estar por acá. O están más abajo. Aquí están. Las MEPS, que es para mejorar las estadísticas de procesos, se deberían ser públicas, ¿no? En ambos casos, todas las métricas se debe utilizar, una métrica se debe utilizar según Grady con sentido común y sensibilidad organizativa al interpretar los datos de las métricas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que analizar de manera positiva siempre las métricas y no así aplicarlo ya sea para una persona o un equipo, decir este equipo es malo, digamos, o esta persona es mala, sino para mejorar. Todo el objetivo es mejorar. A eso se refiere el sentido común. Y proporciona una retroalimentación regular para particulares y equipos que hayan trabajado en la recopilación de medidas y métricas. Cuando nosotros trabajamos en medidas y en métricas, al levantar podemos cometer ciertos errores. Entonces, esos errores que hemos cometido podemos mejorar en la siguiente vez que midamos. Entonces, a eso se refiere retroalimentación regular. Es decir, cómo lo están realizando para que podamos mejorar. Podemos mejorar en esto, digamos, para levantar las métricas. Entonces, las métricas también se van mejorando en cuanto a la medición. No utilicen métricas para evaluar a particulares, y ya hablamos de que esto se puede realizar, pero no debería ser para evaluar, ¿no? Podemos realizar métricas para particulares, pero no para evaluarlos, sino para ayudarlos a mejorarse. Trabajen con profesionales y equipos para establecer objetivos claros y métricas que se vayan a utilizar para alcanzar. Entonces debemos trabajar con las personas adecuadas para definir cuáles son las métricas que debemos utilizar en nuestro proyecto. Cada proyecto es diferente. Entonces, para un proyecto determinado yo puedo decir, necesito, por ejemplo, los puntos de función. Para otro proyecto puedo decir, necesito puntos de historia, otros puntos de objeto. Necesito, además de eso, medir el esfuerzo, quiero medir la cantidad de errores por módulo. Entonces, ustedes, todo lo que vayan a necesitar, lo tienen que establecer.
como objetivo del proyecto. Entonces, así cada parte va a decir quién va a medir qué cosa. A eso se refiere. Entonces, no es solamente decir vamos a utilizar métricas. Hay que definir cuáles son las métricas más adecuadas para el proyecto, ¿no? Y quiénes lo van a realizar. Esto lo dije hace rato, que no hay que utilizar las métricas para que amenacen a particulares o equipos, simplemente hay que hacerlo de manera positiva. Los datos de métricas indican un área de problema, no se deben considerar como negativos nunca, ¿no? Esto debe ser someterse meramente a la mejora del proceso. Ahí estamos, que la percepción siempre puede ser, como dice acá, sentido común y sensibilidad organizativa. Cuando hablamos de que el vaso está medio lleno o medio vacío, uno puede tener un vaso, por ejemplo, acá, y dos personas ven el mismo vaso y lo ven idéntico, desde el mismo lado, ¿no? Y uno dice, ah, no, ese está medio vacío, el otro dice está medio lleno. Y están viendo el mismo vaso, están viendo lo mismo, de la misma perspectiva, pero su observación es diferente, ¿no? Lo que observan es diferente. El análisis de eso es diferente. Entonces, a eso se refiere, ¿no? No lo veamos negativo, siempre tratemos de ver el vaso medio lleno, de la forma positiva. No se obsesione con una sola métrica y excluya otras métricas importantes. O sea, analice bien cuáles son las mejores métricas para su proyecto. Esto es lo que nos aconseja Grady sobre las métricas, ¿no? Y las MEP me dicen las mejores estadísticas del proceso de software. Y para las mejores estadísticas del proceso de software, nosotros ya tenemos un análisis de fallo, por ejemplo. Ustedes han utilizado este análisis de fallo en lo que es sistema de información 1, sistema de información 2, que son detectar los errores y defectos y categorizar estos errores y defectos, por ejemplo, errores en la lógica, errores en la especificación, en los estándares, etcétera, etcétera, etcétera. Le damos una categoría a cada error, donde encontraron errores y defectos, ¿no? Hay que hacer hincapié a estos dos de acá. Podemos hacer diferencia también entre errores y defectos. Y también debemos registrar cuánto nos costó corregir cada error y cada defecto. Eso nos podría dar un valor más real de cuánto estamos nosotros invirtiendo en los problemas que hemos encontrado, ¿no? Entonces, esto me puede ayudar a, como decíamos hace rato, a medir cuánto más errores encontramos y más defectos, medir también el tiempo que hemos tardado. Porque pues si no hemos encontrado el error, ese se convierte en defecto, y al convertirse en defecto, obviamente el costo va a subir, eso también nos va a llevar a pérdidas, ¿no? El número de errores y defectos de cada categoría se cuentan y se ordenan en orden descendente, de mayor a menor, de tal manera que las mayores estén arriba y los menores estén abajo. Se computa el costo global entre errores y defectos por cada categoría y los datos resultantes se analizan para detectar, ¿no? Cuál es el problema que tenemos y por qué son los problemas. Y eliminar o reducir esos problemas en futuros desarrollos. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que en la empresa se hizo todo el análisis y se desarrolló, por ejemplo, error 1, me llevó 2 días de retraso, ¿no? Y bueno, el costo de esos 2 días de una persona es tanto, que podemos ver el costo. El, de- el- y, y encontramos en ese módulo un defecto y ese defecto me llevó 5 días y el costo es tanto, ¿no? Eso podríamos revisar. Luego podríamos tener acá una columna donde digamos cuánto nos costó en total y ahí tendríamos que analizar de mayor a menor. Una vez hagamos eso, vamos a tener nosotros este valor dividido entre el total, me va a dar un porcentaje. Acá está el porcentaje, ¿no? En la parte lógica, por ejemplo, el 20%. En la parte de manejo, acá dice 10,9%. En estándares, 6,9%. En interfaz, 6%. En interfaz de hardware y así.
De aquí yo puedo observar que el mayor de todos ellos es este, ¿no? Ah, ok. Entonces, este es mi principal problema. Este es el principal problema sobre el que tengo que trabajar, las especificaciones. Ahora tengo que identificar cuál es el problema que yo tengo en las especificaciones. Para eso, ustedes, si se recuerdan, ¿no? En sistemas tenían lo que es la espina de pescado. Donde ustedes tenían acá, primero, el, el problema, que es la definición de especificaciones de requisitos. Ahora, ¿cuáles son las causas de esas especificaciones de requisitos? Por ejemplo, son cambios, requisitos incorrectos, requisitos perdidos, que se tienen que volver a levantar, requisitos ambiguos, pueden ser. De estas causas, yo veo que solamente el problema es que los requisitos son incorrectos en todo lo que hemos registrado en esa tablita. Ahora, dentro de ese requisito incorrecto, también tiene causas ese requisito incorrecto. ¿Cuál sería la causa? Podría ser el cliente dio información equivocada o la información utilizada es anticuada. Hemos detectado estos dos, ¿no? Ah, ok. Muy bien, tenemos dos. Y dentro de estos dos tenemos, por ejemplo, peticiones inadecuadas y cliente equivocado. Tenemos dos ahí. ¿Y a qué se refiere entonces que el cliente dio información equivocada? Significa que la forma en que yo hice, me está indicando acá, que la forma en que yo hice las peticiones, lo que solicité, no fue la correcta. ¿Ok? Y la persona que yo entrevisté para levantar los requisitos no era la persona correcta. ¿Por qué? Porque a veces uno va a la oficina y dice, bueno, tengo que hablar con el jefe de contabilidad, que es el que tiene más experiencias en la parte de lo que hacen los contadores. Eh, me voy a reunirme con él, pero él dice, "Ah, no tengo tiempo para atenderlo". Y manda al asistente, y el asistente manda al asistente, y él manda a su asistente, y así. Entonces nos mandan poco más con el barrendero, digamos. Y yo no tengo el cuidado de agarrar y tomar conciencia de a quién estoy entrevistando. Simplemente llega la persona, lo entrevisto, tomo todos los datos que me da y lo tomo como correcto. Y eso está mal realizado, ¿no? Entonces, cuando acordemos, eso me va a dar como resultado un defecto en la especificación. Eso sucede mucho. A veces la persona dice, yo no tengo tiempo, manda a otra persona. Y claro, estoy exagerando que ese manda a otra persona y manda a otra persona, estoy exagerando un poco, pero es para que ustedes vean que eso puede suceder, ¿no? Entonces, al hacer este cuadro, identificamos nosotros cuáles son las causas. Y la siguiente vez que tengamos que realizar esa tarea, ese proceso, lo vamos a hacer de una manera más adecuada. Vamos a mejorar. Entonces, midiendo las mejores estadísticas del proceso, sacando las estadísticas del proceso, podemos identificar qué exactamente estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, ¿no?, dentro del proceso de desarrollo. Y ahí podemos ir mejorando cada una de las etapas. Hay otras métricas que son del proyecto, y estas métricas em, me dicen cómo supervisar y controlar el avance del software, ¿no? Hay otras que me indican lo que he ido desarrollando, cuánto es lo que he desarrollado. Por ejemplo, la documentación, las líneas de código, los puntos de función que he realizado. Entonces eso me puede ir midiendo cómo va yendo el proyecto también, ¿no? ¿Ok? Y mientras mejor calidad tenga el software, no se olvide, mientras más errores encontremos, se minimizan los defectos. Y esto disminuye el costo y además aumenta la calidad del producto final. Entonces, cuando hablamos de medidas, hablamos de medidas cuantitativas y cualitativas, medidas directas o medidas indirectas.
Las cuantitativas son las medidas directas y las indirectas son las cualitativas, ¿no? Por ejemplo, la calidad, el tornillo. ¿Por qué se llaman indirectas? Porque si bien son cualitativas, se le da un valor, se le da un porcentaje. ¿Ok? Es lo que hablábamos hace rato en la introducción. Y ya hemos hablado sobre las medidas directas, dijimos que son las líneas de código, y dijimos de las medidas indirectas que son, por ejemplo, la calidad, la complejidad, la eficiencia, la usabilidad, el fácil mantenimiento, porque son un poco más abstractas, ¿no? No son tan de forma que uno lo ve y dice, bueno, son 3 líneas de código y se acabó, ¿no? Entonces, de ahí tenemos tipos de medidas, de métricas dentro de lo que son métricas de proyecto. Tenemos las que sirven para estimar, son el tamaño, por ejemplo, serían métricas orientadas al tamaño, serían las líneas de código, el esfuerzo, el costo, la cantidad de documentación, los errores, los defectos, personas. Esas son métricas que nosotros podemos utilizar para medir el tamaño de un proyecto. Por ejemplo, si nosotros observamos acá, alfa tiene 12.100 líneas de código, beta 27.000 líneas de código. Por lo tanto, beta cuesta más que alfa, 440 mil libras, y este es 168.000 libras. Este es tomado del Pressman, ¿no? Tenemos ahí nosotros tenemos la diferencia entre uno y el otro. Aquí podemos observar que mientras más grande sea, más va a ser el costo. Mientras más grande sea, más esfuerzo voy a tener que utilizar para desarrollarlo. Voy a utilizar más esfuerzo. Obviamente, al ser más grande, vamos a tener más errores, podemos encontrar más defectos, y las personas que trabajen va a ser más. Entonces ahí podemos observar el tamaño. Podemos diferenciar el tamaño entre uno y otro. Por eso se llaman métricas orientadas al tamaño. Las líneas de código son las líneas de código. El esfuerzo generalmente se mide en personas mes. ¿Qué significa ese 62? Significa, si en un mes 62 personas trabajaran todas juntas, el esfuerzo de esas 62 personas en un mes sería lo que desarrolla este proyecto beta. Obviamente que eso no se aplica así, digamos, porque en realidad no podemos trabajar 62 personas en un mes directamente, sino que ese sería el esfuerzo, ¿no? Se mide por personas mes. Este del que dice personas es la cantidad de personas que han ido trabajando en cada periodo de tiempo. O sea, estamos hablando de 5 personas. Si queremos hablar de tiempo, por ejemplo, yo podría decir 62 dividido entre 5, y eso me daría la cantidad o el tiempo que tardaría yo en desarrollar este proyecto, este de acá, ¿no? Sería más o menos aproximadamente 12, ¿no? Aproximadamente 12. ¿12 qué? ¿No? Este es personas mes, y estos son dividido entre personas, me va a quedar solamente mes. Entonces, 12 meses. Entonces, ahí tenemos nosotros el tiempo. Entonces, de acuerdo a estos datos, podemos tomar diferentes personas que esfuerzo, no se olvide. Luego, el costo no es el precio simplemente. Las páginas de documentación son las documentaciones asociadas al proyecto que se han ido desarrollando. Los errores, los que se han encontrado dentro del proyecto, y los defectos, ya los errores visibles, ¿no? Los errores que han sido perceptibles una vez se entregan los productos internos y externos. Son los que se han encontrado. Ahora, estas líneas de código tienen su forma de medirse. Ustedes pueden entrar a un lenguaje y pueden decir, bueno, en este lenguaje
yo voy a medir las líneas de código lógicas, ¿no? Las que sean visibles. No voy a contar como línea de código las líneas vacías ni los comentarios, ¿no? Otro puede decir, bueno, yo sí voy a contar los comentarios, no las líneas vacías, sí los comentarios. Voy a utilizar líneas lógicas, ¿no? Hay líneas que no se cuentan, como por ejemplo la declaración del- de la función, por ejemplo, ¿no? La declaración no iría como línea, pero eh, ese tipo de cosas tenemos que tomar en consideración. Otro puede decir, sí, sí va como línea. Y hay ese problema en que unos dicen se tiene que utilizar y otros dicen no se tiene que utilizar. Por esa razón, no existe una definición clara de lo que es líneas de código. Hay cosas que son ambiguas. Siempre hay la discrepancia entre líneas físicas y lógicas. Eh, Voy a contabilizar el código que estoy reutilizando de otros proyectos anteriores o solamente voy a contabilizar los nuevos. Yo puedo definir que es correcto lo nuevo porque eso es lo que voy a desarrollar. Lo otro simplemente lo voy a reutilizar, pero también lo que voy a reutilizar también lo voy a modificar, no lo voy a adaptar. Voy a llevar tiempo de trabajo en eso. Sí. Otro puede decir, bueno, lo reutilizable también tiene que contar, porque también, y yo hice el esfuerzo anteriormente y tiene que contar eso como parte de mi desarrollo. Otro dice, no. Eso es lo que hay que, según el criterio de algunos, se va a contabilizar y según el criterio de otros no se va a contabilizar. El lenguaje, utilizar el mismo, diferentes lenguajes, las aplicaciones son de diferente tamaño. Y aquí me voy a ir a la página anterior. Con un mismo programa, este es el mismo programa y el esfuerzo que se ha hecho para desarrollar un proyecto, la cantidad de líneas de código, un determinado programa o proyecto, es el mismo, solamente que está en lenguaje diferente. Entonces, por ejemplo, en Pascal fueron 2.500 líneas y se utilizó, fueron 2.500 líneas, está bien, 2.500 líneas y se utilizó 13 personas, ¿no? Ok. El mismo proyecto desarrollado en ensamblador fueron 10.000 líneas de código y se utilizó 40 personas. Fíjense que es el mismo proyecto, pero la cantidad de líneas de código son diferentes. ¿Por qué? Porque el entorno de desarrollo, el IDE, donde vamos a desarrollar, el lenguaje donde vamos a desarrollar, va a hacer que sean diferentes líneas de código. Son cosas que son propias del lenguaje. Por lo tanto, en uno vamos a tener más esfuerzo y en otro menos esfuerzo. Eso también a veces me dice que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo desarrollar 100 líneas de código en un lenguaje que 100 líneas de código en otro lenguaje. La funcionalidad va a ser diferente. A eso se refiere también que existe ese problema. Estilos individuales de programación es otro problema. Cada programador programa de manera diferente. Uno que conoce el lenguaje puede ir de esta manera, otro que está aprendiendo puede ir así y llegó al objetivo, pero su código está un poco más largo, ¿no? Sí, eso ya depende del estilo individual de la persona y el conocimiento, la experiencia. En realidad las líneas de código se tienen que contabilizar, ¿no? Así, uno por uno. Así. ¿Listo? Sin embargo, eh, una vez contabilizado, nosotros podemos estimar. Existen herramientas en líneas para desarrollar, para contabilizar las líneas de código, por si acaso, ¿ya? Pero fíjense que para contabilizar las líneas de código tiene que estar desarrollado algo. O sea, no puedo utilizar las líneas de código decir voy a medir lo que voy a utilizar en este proyecto, en el proyecto 1 que voy a desarrollar, voy a empezar a desarrollar. No puedo medir porque no hay código, ¿no? No lo puedo medir o se puede medir.
¿Qué me dicen ustedes? ¿Será que se puede medir o no se puede medir? Vamos a ver si están despiertos todavía. Hola, Estamos despiertos, ingeniero. ¿qué me dicen? ¿Se Aquí puede medir o no se puede medir? La línea de código. En un proyecto Eh, que voy a desarrollar, Se puede medir, Inge. ¿cómo se mediría? Eh, Primero, dependiendo si es un proyecto mediano, grande o pequeño, en base sería al lenguaje. Creo que, si no me equivoco, dependiendo del lenguaje, tienen la línea, pucha, no me acuerdo, era de, Pero eso ya no sería medir, ¿no? ajá. Eso No, ya no es sino medir. que ¿Qué se creo mide? que Se puede la medir lo que línea se de observa, código, ¿no? sí, la línea de código, dije. Claro, las líneas de código se pueden medir cuando usted tiene el código, ¿sí o no? Ah, Y si no tiene el sí, sí. código, ¿cómo lo mide? Sería tipo un seguimiento, bueno, no un seguimiento, tipo de una guía de que haya un Eso, proyecto tipo similar. eso se puede hacer, pero eso ya no se llama medir. Eso ya se Ah, llama estimar. eso. Estimar. Entonces, a eso me lleva. Cuando hablo de líneas de código, solo puedo medir líneas de código de proyectos ya desarrollados. Entonces, si estoy creando un nuevo proyecto, no podría yo utilizar, medir ese proyecto a menos de que tenga uno parecido anterior. El que es anterior parecido, entonces de ese yo puedo utilizar los datos que han sido medidos y puedo utilizar la cantidad de líneas de código que se observó en ese proyecto. Tiene que ser con funcionalidades parecidas. Por lo tanto, por ejemplo, acá yo tengo un ejemplo que dice hay que desarrollar un software CAD que acepta datos geométricos de 2 o 3 dimensiones por parte del ingeniero. Este controlará el sistema CAD por medio de una interfaz que debe tener un diseño de buena calidad, una base de datos CAD que contiene todos los datos geométricos, información de soporte. Se desarrollan módulos de análisis, de diseño para producir la salida requerida que se van a visualizar en varios dispositivos. El software se diseñará para controlar e interconectar diversos periféricos. Entonces, esto, por ejemplo, es una descripción rápida de qué es lo que tiene que hacer el software. Entonces, de acuerdo a esta descripción rápida, yo tendría que dividir eso en funcionalidades. Entonces, lo primero que podemos observar es que hay una funcionalidad que es la interfaz de usuario y fácil control del ambiente. Otro que dice que tiene que trabajar con 2 dimensiones, ¿no? Análisis geométrico de 2 dimensiones, análisis geométrico de 3 dimensiones. Otro que tiene que manejar la base de datos, tiene que gestionar los datos. Otro que tiene que manejar las facilidades de uso de las interfaces, ¿no? Eh, Otro que controle los periféricos y un módulo de análisis y diseño. Eso me pide acá. Entonces, lo hemos dividido en funcionalidades. Ahora, yo tengo que para cada funcionalidad, tengo que ir y buscar si hay un proyecto que ya hemos desarrollado o alguien ha desarrollado y cuánto sería más o menos. Él me puede dar, ese resultado me puede dar que, o puedo también utilizar las prácticas Delphi, que son hacer una reunión de expertos, ¿no? Y me digan, esta interfaz generalmente son 4.600 líneas de código, estas son 6.900, el otro dice 8.600, ¿no? Si no encuentro, por ejemplo, el de 3 dimensiones, si no encuentro los datos históricos, puedo trabajar con ese otro método. Pero eso sería un aproximado de líneas de código, ¿no? Entonces, yo un proyecto parecido lo desarrollamos más o menos esta cantidad de 4.600 líneas de código, otros 6.900. En el mío fue 8.600. Y de ahí yo saco, de esto, utilizo la estadística para encontrar el valor esperado. El valor esperado me dice que yo tomo el optimista más 4 veces el del medio, más 4 veces el pesimista. Más el pesimista, me ha dicho, dividido entre 6. Todo esto acá suma 1 más 4 más 1, suma 6 y se divide entre 6. La cuestión es cuánto vale cada uno de estos. El optimista sería el más bajo, que sería 4.600. El pesimista es el más alto, o sea, lo peor, ¿no? 8.600 líneas de código. Y el del medio sería 6.900. Entonces ahí
lo sumo y lo divido, y si sumo y divido, me va a dar 6.800. Lo pueden calcular ustedes. A ver, hagan ese trabajo porque después lo van a hacer. Ahí en su calculadora pongan igual, ¿no? Y verifiquen que ese dato esté correcto, así, igual, paréntesis, paréntesis, y ahí coloquen 4.600 como pesimista, como optimista, me ha dicho, 4.600 como optimista, más 4 veces el más probable, que sería 6.900 del medio. Aquí está multiplicación por 6.900 más el pesimista, que sería 8.600. Eso cierro paréntesis y todo eso lo divido entre 6. ¿Cuánto les dio? 3.350. ¿Seguro? Algo anda mal ahí. Tendría que haber salido 6.800. Sí, ingeniero, a Eso mí lo me vamos. salió 6.800, me salió a mí. En paréntesis abierto, tiene que colocar 4.600 más 4 por 6.900 más 8.600, cierra paréntesis y lo divide todo entre 6. Eso le estoy diciendo que lo haga porque después lo van a hacer ustedes y a veces no se complican un poco, ¿no? 6.800 tienen que dar. Sí, sí, está bien, ingeniero, ya me equivoqué. Ya, entonces ahí en 6.800 es lo estimado. Fíjense que hemos sacado de datos históricos. Si no hay datos históricos, no se podría hacer esta estimación. Es lo que le preguntaba al principio. Si voy a desarrollar algo, tengo que medirlo, y para medirlo solamente puedo hacerlo por medio de estimación en este caso. No se puede hacer de otra manera. Si ya lo desarrollé, una vez terminado el producto, yo puedo medirlo para ya tener ese dato como histórico y decir, en este proyecto tenemos tantas líneas de código. Y ahí ya puedo utilizar estos, estas medidas que vamos a líneas de código. Acá tenemos las herramientas clock y las herramientas slog count, ¿no? Que son contar las líneas de código, ¿no? Estas son las herramientas que se utilizan para contar las líneas de código. Y eso ya cuando ya lo tengo, también acá, por ejemplo, cuando yo hablo de medir en líneas de códigos efectivas en Python, hablo de algo que ya tengo, ¿no? Pero cuando ya terminé el proyecto. Por el momento, cuando estoy comenzando el proyecto, para estimar, se utilizan los datos históricos, ¿ok? Entonces hay dos formas de medir esa parte. La otra parte vendría a ser, una vez terminamos esto, ya son las líneas de código, y eso ya me dice, por ejemplo, 5.000 líneas de código, como vimos acá, me dice el tamaño, este 5.000 que veíamos acá, o el 27.200. Ya vemos el tamaño del proyecto. Puedo estimar cuánto más o menos me va a costar, de acuerdo al esfuerzo por línea que hace cada persona. Por ejemplo, acá me dice, una persona en un proyecto similar, en un entorno de desarrollo similar, realiza 620 líneas de código por mes. Entonces, una persona en un mes me está cobrando esto, 8.000 bolivianos. Ok. Ya sabemos que eso está un poco inflado con los desarrolladores, ¿no? Depende de su experiencia. Entonces, aquí me dice, ¿cuánto será el costo por línea de código? Acá me da 13. Pero ¿de dónde salió esos 13? ¿No? Esos 13 bolivianos por línea de código. Sería, a ver, 8.000 dividido. No, vamos a ponerlo con texto acá. Creo que no sería más rápido. 8.000 dividido entre 620. ¿Cuánto da 8.000 dividido entre 620? 12.000 a 12.9. 12.90, ingeniero.
Ah, ya. Redondeado 13. Ok. Entonces, eso me da aproximadamente 12.9, ¿no? Y redondeado, ¿eso sería cuánto? 13. 3. 13. De ahí sale ese boliviano. Fíjense que necesito estos datos históricos, ¿no? Estos datos históricos. Entonces me sirve medir, por ejemplo, en este proyecto que estoy desarrollando, en este módulo tengo tantas líneas de código. ¿Cuántas personas utilicé? Utilicé 5 personas. ¿Cuánto me cobró cada persona? Tanto. Entonces ya puedo yo tener un precio por línea de código. ¿Cuánto más o menos me sale por línea? Y puedo medir así en todos los módulos, ¿no? Y puedo sacar un promedio, puedo sacar de todo el proyecto y decir cuántas personas utilicé en todo el proyecto y puedo sacar un proyecto, una media de cuánto me sale cada línea de código como costo, ¿no? ¿Eso para qué? Para futuras estimaciones. Fíjense que estos datos históricos ya me dan la pauta de que en este proyecto que yo tengo 33.200 líneas de código, podría multiplicar 13 por 33.200. Y eso me va a decir que mi proyecto me cuesta 431.000 bolivianos. Porque ya estimé, ¿no? Ya estimé y dice, este proyecto me cuesta eso. ¿Cuántas personas utilizaría? Yo sé que 431.000 me da, ¿no? Si lo divido entre 8.000, seguramente me va a dar 54 personas aproximadamente. Si agarro 431.000 dividido entre 8.000, me va a dar aproximadamente 54. A ver, háganlo ahí. Tiene que dar aproximadamente 54. Y multiplicado 33.200 por 13 tiene que darme este valor. Fíjense que ya hemos sacado varias cosas en la estimación de cuántas personas voy a utilizar, el costo, el, el costo del proyecto, ¿no? Y acá la línea total hemos estimado por medio de esta manera, dividiendo en partes y sacando eh, por módulos estimaciones, ¿no? ¿Cuánto les dio? 33.200 por 13. 53.87. Redondeado 54. Y ya, ese sería 431.000 entre 8.000, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Y ahora 33.200 por 13. 431.600, ingeniero. 600, ¿no? Ah, ok. Acá falló con 600 bolivianos, ¿no? Estamos disminuyendo 600 pesos al proyecto. Pero ya, aproximadamente es eso, ¿no? Ok. Ahí ya nos dimos cuenta cómo se utilizó esta estimación. Este es un ejemplo de cómo se utilizó esta estimación. Solamente con datos históricos. Y Ahora, una pregunta, dígame. ¿en ese costo de estimación también incluiría el mantenimiento? Sí, todo, todo. Mm. Por ejemplo, usted terminó su proyecto en seis meses, ¿no? Utilizó 40 personas, 6 meses, 40 personas. Y la cantidad de líneas de código que generó fueron 30.000, digamos. 30.000. En todo el proyecto usted pagó a 40 personas para que ellos desarrollen el proyecto. Entonces, este es su esfuerzo. ¿Cómo yo sé cuánto vale cada línea de código? Digo, 30.000, ¿no? Dividido entre 40, ¿no? Entre las 40 personas que trabajaron en el proyecto. Ahí yo tendría mi costo ya de línea de cada línea de código me cuesta tanto. Y esas personas trabajaron tanto en la parte de análisis, levantamiento, desarrollo, en la entrega de producto, en el mantenimiento. Entonces yo al final ya hago mi análisis de costo y me sale más o menos esto, ¿no? ¿Entiendes? Sí, sí. En- eh, es, eh, eh, Eso tendríamos que dividir la cantidad de líneas de código, ¿no? Entre, primero,
Aquí va a ser la cantidad, esto primero esto me da las líneas de código que desarrolla cada persona, ¿no? Y ya para el costo tendría que dividir las líneas de código de cada persona entre su salario. Lo mismo que hicimos acá. Esto me da, esto entre esto me da esto de acá arriba. Y el salario dividido entre esto me da ya el costo recién. Y de ahí ya tomo esos datos como histórico para el siguiente proyecto. Recién. De esa manera se trabaja. Me puede servir las líneas de código, pero de esa manera, ¿no? De esa manera, con datos históricos. ¿Qué pasa si no tengo datos históricos? No tengo nada, no tengo ni expertos y lo único que tengo es los requisitos que acabo de capturar. Es la tarea que tenían, ¿no? ¿Qué puedo hacer si tengo los requisitos? Para eso están las métricas orientadas a la función. Las métricas orientadas a la función, ¿qué hacen? Miden por funcionalidad. Número de entradas, número de salidas, número de consultas, archivos internos y archivos externos. Esas son las, las mediciones. Entonces, él, para cada requisito, analiza cuántas, por ejemplo, cuántas ventanas voy a tener. Cuando hablamos de entrada, nosotros estamos hablando de todo aquello que modifique mis datos internamente. Eso puede ser mediante una interfaz gráfica, mediante un formulario, pero también podría ser por medio de una API, digamos, algo que me mande otra aplicación y me vaya modificando en mis datos, ¿no? O que yo tenga algo que esté leyendo del exterior y traiga esa información hacia adentro, ¿no? Entonces, a eso se conoce como número de entrada. Las salidas es lo que yo voy a mostrar como resultado, ¿no? Esas son mis salidas. Las consultas es lo que yo voy a consultar los datos y luego mostrar. Entonces tiene lo que es una mezcla entre entradas y salidas, ¿no? Consulto y luego muestro el resultado. Esas son las consultas. Y luego tengo los números de archivos internos, son según la percepción del usuario, son los datos que voy a guardar. Según la percepción del desarrollador, las tablas, ¿no? Pero no así las tablas como tal, sino porque en las tablas hay relaciones que se generan de la relación entre una tabla y otra tabla. Eso, por ejemplo, el usuario no lo percibe así. Esas relaciones no tendrían cabida en lo que es archivos internos. Por ejemplo, para nosotros una factura, como desarrolladores, a ver, ustedes como desarrolladores, una factura, ¿cuántas partes tiene una factura? ¿Cuántas tablas genera una factura? Hola. Sería la tabla por ejemplo, la de venta, la No, venta que no. se hizo, Una factura, una factura. Una ah, factura. Voy a irme a una nombre, imagen. nombre, producto y Ahí está la factura, miren. Aquí lo voy a mostrar la factura. Vamos a ver. Ahí está. No quiere mostrar la factura. Bueno, vamos a cerrar esto. Vamos a mostrar la presentación. Clic acá, clic, botón derecho, abrir en una imagen, una nueva pestaña. Ahí está. ¿Cuántas tablas me generaría este documento? Ustedes van y le piden, bueno, ¿qué es lo que quieren que genere? Me dicen este documento, quiero que me genere este documento. ¿Cuántas tablas le generaría? A priori. Esto se llama factura, ¿no? Vamos, ustedes ya han desarrollado un montón de... unas 3 tablas, estimo yo, tablas. ingeniero. Tres ¿Cuáles tablas serían las por ahí. tablas? Las tablas. La Eh, tabla
Cantidad y importe. Cantidad de importe. No, Esta parte sería sería el detalle, ¿no? Sí. Ya, ese sería el detalle de detalle. venta, cliente y... No, es y- solamente la factura, no hablemos del cliente. En esta ah, factura. ya. El cliente obviamente va a ser otra tabla, ¿no? El cliente va a ser otra tabla, pero acá estamos relacionándonos con esa tabla, ya esa es aparte. Necesito cliente, ya sabemos que vamos a generar un cliente. Eso no, por ejemplo, de la percepción dice, tengo que tener una tabla cliente. Muy bien, esa es una tabla más. ¿Qué más? Tenemos el detalle. ¿El detalle de quién es este? Detalle de venta. El producto. Detalle de venta. Detalle de producto, venta, Pero no es venta, pues ¿qué se llama esto? factura. Factura, detalle de factura, ¿no? Ese sería el detalle de factura. ¿Qué me falta entonces, aparte de detalle de factura? ¿Qué se llama todo esto de acá? Para La nosotros se nota. llama encabezado o factura, ¿no? No, porque venta en realidad es el registro de venta, ¿no? Una cosa es el registro de venta y otra cosa es la factura. Entonces, este es el encabezado, ¿no? Dentro del encabezado podemos tener cliente, podemos tener, por ejemplo, la empresa, porque de ahí sacamos el NIT, ¿no? Podemos tener el libro de orden, que vendría a ser otro que sacamos este numerito de aquí abajito, ¿no? En ese número de orden podemos tener el número de facturas, que de ahí hemos sacado el número de facturas, etcétera, ¿no? Otros datos más. Pero en realidad, en síntesis, esto se divide en encabezado y en detalle, según lo que nosotros al desarrollar hacemos, ponemos un encabezado y un detalle, y generalmente lo dividimos así. Pero para el cliente, esto no es encabezado ni detalle, ni tiene que ver con otras cosas, sino para la persona que nos pidió el software, para él solamente es factura. Y es así como debemos medirlo, como factura, como uno solo, ¿no? Por más de que me genere más de una tabla, lo debemos medir como factura. Eso es lo que me dice puntos de función. ¿Ya? Espérenme un segundito, por favor. Denme un minuto. Algo sucedió acá en la casa. Hola, 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 ya volví. Bien, ya arreglé este problema. Continuamos. Entonces les decía, tiene encabezado y tiene el cuerpo, ¿no? Esta parte de la factura es lo que nosotros vamos a medir en... ¿Dónde estábamos? Aquí. En lo que son números de archivos internos. Y los números de archivos externos es cuando nosotros enviamos a otro lugar, ¿ya? Cuando hablamos de archivos internos, además, no solamente hablamos de tabla. Por ejemplo, yo puedo registrar una imagen, ¿no? Puedo traer una imagen desde la web y eso lo guardo en una carpeta. Eso también es un registro, ¿no? La imagen es un registro. Vendría a ser un archivo interno. ¿Ok? Eh, Tomo un pedido, por ejemplo, me mandan un documento adjunto, ese documento adjunto y lo guardo en cierto lugar dentro del sistema, también es parte de mi, de mis números de archivo. Entonces acá, cuando hablamos de tablas, pero así desde la percepción del usuario, hablamos de archivos físicos que se guardan en ciertos lugares. Eso se llama número de archivos. Y número de interfase, cuando nosotros enviamos a
archivos externos, o sea, a otro lugar, los datos, entonces eso viene a ser una interfaz externa. Por ejemplo, yo agarro mi factura y se lo envío por correo al cliente. Se lo estoy enviando a su correo, entonces es alguien externo. Es una interfaz externa. O agarro esta información y lo registro en impuestos, ¿no? Y en impuestos ya es mediante una API y ahí es externo. Lo estoy grabando en otro sistema, no lo estoy grabando en el mío, ¿no? O si yo interactúo con impuestos, por ejemplo, genero automáticamente en impuestos y luego me traigo esa factura acá, entonces ya tengo esa interfaz externa. Estoy trabajando allá y me están también enviando acá. Eso se llama interfaces externas. Todo eso, esas funcionalidades se miden acá. Una vez ustedes contabilizan la cantidad acá, por ejemplo, acá puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes tienen que clasificar eh, qué tipo de software están desarrollando. Si su software es simple, si es medio o si es complejo. Ustedes dicen, mi software es un software de gestión, es simple, no tiene nada, no trabajo con nada, no tienen software complejo, así que todo es simple. Entonces agarran todos estos valores y multiplican. 1 por 3, 3. 2 por 4, 8. 3 por 3, 9. 4 por 7 sería 28. Sí, 28. Y 5 por 5, 25, ¿no? Ya está. Entonces sumo todo esto y este es el resultado que tengo acá. Ese sería mi punto de función, se llama así, punto de función sin ajustar. Este es un método y es el método más sencillo de realizar, clasificar el software como simple, medio o complejo. Cuando digo medio, digamos, el tamaño puede ser más grande, la complejidad, o sea, hay algoritmos que son un poco más complejos, eso lo puedo tomar como esto de acá. No es un sistema de gestión normal donde yo puedo desarrollar una cosa, otra cosa, sino que tiene que interactuar con diferentes ambientes, diferentes sistemas operativos, etcétera. Entonces ahí me aumenta un poco la complejidad. Uno va catalogando como simple, como medio o como complejo, ¿no? Una vez está catalogado, simplemente es multiplicar y ahí tenemos los puntos de función sin ajustar. Eso me dice esta metodología. Pero no es la única forma de medir, porque también se podría medir con los puntos de función, pero clasificando el software, que el software como uno solo no lo puedo clasificar todo como simple, ni como medio, ni como complejo. Hay partes que son simples, hay partes que son medias y hay partes que son complejas. Hay algunas entradas que son complejas, hay algunas salidas que son simples, hay algunas consultas que son muy complejas, hay archivos lógicos que son medios, otros que son complejos, etc. Entonces yo puedo ir contabilizando, por ejemplo, acá 1, aquí 2, aquí 3 y 0, por ejemplo. Aquí 2, aquí 4, ¿no? Y así. Y aquí puedo poner 1, aquí puedo poner 7 y 1, ¿no? Y acá 1. En interfaces externas puedo poner 0 si quiero todo. Entonces, ya no necesito yo clasificar todo el software como si simple, medio, complejo, sino que directamente clasifico las entradas, las salidas, las consultas, los archivos internos, los archivos externos, y ellos se multiplican por su peso y me va a dar un resultado. Acá me va a dar, por ejemplo, 3, la primera multiplicación, más la segunda multiplicación me daría 2 por 4, 8, y la tercera multiplicación me daría 0, ¿no? Y la suma de los tres va a ser el total, en este caso, de las entradas, que serían 3 más 8, sería 11, ¿no? Y así sucesivamente con los demás. Se multiplica y luego también se suma y se saca acá los puntos de función sin ajustar también.
lo mismo que habíamos visto hace rato. Pero este es el otro método. O sea que hay dos métodos para realizar puntos de función. El sencillo, que es acá clasificar el software directamente como simple, medio o complejo, o el que me dice que yo tengo que clasificar cada una de las entradas, las salidas y demás. Esa es la que las dos vamos a utilizar en la materia, solamente que la segunda, no, la segunda tiene que clasificarse las entradas con esta tablita. Por ejemplo, los ficheros, cuántos ficheros he accedido y cuántos atributos he modificado. Entonces, eso sería mi entrada. Mi salida va a ser cuántos archivos he accedido y cuántos atributos he mostrado, porque las salidas son para mostrar. Y las consultas es una combinación de ambas, ¿no? Okay, tengo el uno y tengo el otro, ¿no? Acá tengo las dos. Entonces, vamos a tomar el de entrada, pero también se podría combinar entradas y salidas para sacar una media, ¿no? Entre los dos. Ok, esas serían las consultas. Es el que se utiliza. Por eso no tiene una tabla propia acá, ¿no? Serían las dos tablas anteriores. Los ficheros lógicos internos tienen el número de registro y los atributos que se registran al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo voy registrando registro por registro uno a la vez, todos estarían acá en esta línea, ¿no? Ahí está. Entonces, si yo voy realizando registro por registro, vendría a ser eso, ¿no? Y ahí tendríamos que decir cuántos atributos grabo. Grabo 1 a 19, etcétera, ¿no? Ahora, si yo agarro y digo que voy a registrar en lote de 2 a 5 registros, por ejemplo, cuando generan un plan de pago, por ejemplo, tienen más de un registro, ¿no? Entonces, generalmente son varios. ¿Cuántos? De 2 de 6 o más, digamos. Entonces, ahí ya tendríamos que decir que es aquí lo tengo que medir. Entonces, ahí es donde hablamos de registros que se van a actualizar. Y esto acá se actualiza solamente una vez. O sea, se mide una vez. Por ejemplo, si yo hablo de productos, no puedo medir los productos en las ventas. Los productos los manejo en el ABMDB de productos, bueno, en la vista de productos, donde dice agregar producto, ahí lo agrego el producto. Y ahí lo mido como fichero lógico interno. Cuando ya esté en venta, ya no voy a medir producto, simplemente voy a medir venta. Cada fichero se mide en un requisito determinado. ¿Y cuál? En el que más se adapte a su característica del fichero. Por ejemplo, si digo registrar alumnos, gestionar alumnos, ahí sería donde tendría que medir el gestionar alumnos, ¿no? ¿Ah? Si gestionar producto, ahí tendría que medir gestionar producto. A eso me refiero con que se mide una sola vez, pero en donde corresponde. En las ventas voy a tener producto, puedo tener, por ejemplo, también cliente, pero no lo voy a contabilizar el cliente. Sí voy a contabilizar los registros que estoy actualizando, ¿no? Pero no, no voy a medir ahí las otras entradas. Voy a medir cada fichero en su ambiente. Y se contabiliza una sola vez. Si no se duplicaría. También los ficheros externos de la misma manera. Solamente que hablamos de otros, ¿no? Entonces acá también están las medidas. Como cuándo es media, cuándo es baja y lo mismo. Y una vez clasificado, ya se coloca aquí. Esta segunda parte, que es la parte práctica de esto de acá, lo vamos a hacer en la siguiente clase. Ahorita la estoy explicando de forma general. La siguiente clase yo le voy a hacer un ejemplo práctico de cómo se realiza esto, cómo se clasifican las entradas, cómo se clasifican las salidas, y vamos a hacer en dos fases. Yo voy a explicar un ejemplo práctico, y la segunda fase es que ustedes ya lo hagan, ya que ustedes lo midan, que ustedes lo realicen. Después de realizado este cuadrito, por ejemplo, acá me dio 100 puntos de funciones sin ajustar. ¿Ahí termina? No.
porque ese valor hay que ajustarlo, porque tal vez se llama puntos de función sin ajustar. ¿Con qué se ajusta? Se ajusta con 14 preguntas donde se puede medir desde 0 a 5 si está presente o no está presente. Se mide de acuerdo a si me aumenta trabajo o no me aumenta trabajo. Si me influye en esfuerzo que tengo que realizar o si no me influye. Si no me influye, es 0. Si me influye algo, 1. Si la influencia es moderada, 2. Y así sucesivamente. Esto es más cualitativo, es más a su percepción de ustedes, ¿no? Y las 14 preguntas, aquí están nombradas una por una de a qué se refiere cada pregunta, digamos, ¿no? Pero no las voy a nombrar las 14 porque no nos va a dar el tiempo, estamos cerca de las 12. Sin embargo, les voy a mostrar las 14 preguntas, cómo se realizan. Por ejemplo, nuestro sistema va a tener comunicación de datos, o sea, va a trabajar en red, en otras palabras, me está diciendo. Y si la respuesta es sí, ¿cuánto le pondrían ese trabajo en red de 0 a 5, ¿no? ¿Ok? La red es esencial para el sistema. Si no hay red, no funciona, por ejemplo, ¿no? Eso. Voy a trabajar sobre esa comunicación de datos, de mantener esa red todo el tiempo. Si tengo red, bueno, va a ser 1, ¿no? Y si voy a trabajar sobre la forma de la comunicación, cómo mejorar la comunicación, ahí ya puedo aumentarle 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. El procesamiento distribuido significa, seguramente lo han visto en sistema operativo, pero acá lo vamos a ver de nuevo. A ver, acá tengo. Ustedes tienen una máquina acá. Este es el servidor. Estos son los clientes, ¿no? Directamente, si es servidor cliente, ya tengo ya procesamiento distribuido. Algún tipo de procesamiento distribuido tengo, ¿no? Acá tengo el cliente, le hago la solicitud, él me manda la respuesta. Pero hay otros sistemas que no son simplemente servidor cliente, sino que acá el servidor le dice, bueno, vos vas a procesar esto, vos vas a hacer esa tarea, cuando termines me los pasás y luego yo se lo voy a enviar al que me lo solicitó. Pero él distribuye el trabajo en diferentes equipos. Eso se llama procesamiento distribuido, ¿no? De otra manera, es otro nivel de procesamiento distribuido. Por decir, si se cortó el internet, yo acá puedo trabajar de manera local y este va a seguir trabajando normal. No pasa nada si no hay comunicación de datos. Cuando él vuelva a restablecerse la conexión, ellos actualizan los datos en línea. Esa es otra forma de procesamiento distribuido. Entonces, cada uno puede hacer las tareas independientes mientras va trabajando. Eso se llama procesamiento distribuido. Obviamente que si es cliente-servidor, ahí sería un 1. Luego, si además de eso voy a trabajar así, podría ser entre 3 y 4. Así voy a tener que subirle un poquito más. Porque eso aumenta el trabajo, obviamente. Tengo que hacer un trabajo para que trabaje aquí y además otra parte, otra funcionalidad que detecte que está en línea y que vaya actualizando, ¿no? Eso también es trabajo, entonces por eso se podría poner 3, 4 ahí. El rendimiento de los equipos, cuando el sistema requiera memoria exagerada, más memoria de lo normal, y yo tenga que trabajar en el rendimiento dentro de mi código, ¿no? Tenga que liberar esos espacios de disco, de demás, y distribuir el rendimiento, ahí yo voy a poner acá ya si yo no tengo, no trabajo sobre rendimiento, sino que agarro y simplemente agarro lo que como el software rinda dentro del sistema operativo, no voy a trabajar dentro de lo que es el desarrollo en ese aspecto, es 0. Y así sucesivamente con las 14 preguntas, configuración operacional, ratio de transacciones, que esta es la cantidad de transacciones que podemos atender al mismo tiempo. Si hay varios cajeros al mismo tiempo registrando una, una misma transacción, una misma venta, digamos, son 20 cajeros y el sistema no se cuelga, entonces, ok, necesito trabajar sobre eso, ¿no? Porque ustedes se habrán dado cuenta que a veces se desarrolla un software, por ejemplo, en la universidad. Ustedes se tienen que registrar, todos los días funciona bien, pero los días de inscripción se fue, ¿no? Se cayó el sistema. ¿Pero por qué se cayó?
porque la cantidad, el ratio de transacciones es muy alta. Todo el mundo quiere registrarse al mismo tiempo, entonces ahí se cayó y no se trabajó sobre eso en el desarrollo, ¿no? En la parte de infraestructura, en el proyecto no se trabajó sobre eso. Si se hubiera trabajado, él podría soportar igual que Google. En Google son millones y millones de personas que lo hacen al mismo tiempo y sin embargo no se cuelga. ¿Por qué? Porque se trabajó sobre esa parte de atender a varios usuarios como si fuera el único, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que me analiza estas 14 preguntas y lo vamos a realizar la siguiente clase ya, porque ya se nos fue el tiempo. Y una vez hemos colocado acá, por ejemplo, 0, acá 1, acá 2, acá 3, aquí 0, 0, 0, 0, acá voy a poner 5, sumo todo eso y sería 1, aquí sería 3, 6, 11, digamos. 11, ok. Ese es el valor que me va a ayudar a ajustar. Ese es el factor de ajuste, le dicen algunos, y otros le llaman factor de complejidad. De acuerdo al autor del libro, cambia ese nombrecito, pero el factor de ajuste o factor de complejidad es lo mismo. Una vez tengo yo eso, recién, ya, acá están las preguntas desglosadas, recién puedo utilizar esta función para encontrar los puntos de función ajustados. Dijimos hace rato, eran 100, por si acaso, lo vamos a hacer para que ustedes lo calculen, a ver, 100, ¿lo ven? Multiplicado por paréntesis 0,65 más paréntesis 0,01. En este caso sería multiplicado por, dijimos 11 hace rato, lo que calculamos, 11. Y ahí ya podríamos cerrar estos paréntesis y eso me va a dar, oh caramba, eso me da los puntos de función ajustados. Con esos datos que hemos hablado, ¿cuánto sería mi punto de función ajustado? Por favor, calcúlenlo ahí. 76 sería, ingeniero. 76. Fíjense, me da 76. ¿Se ajustó hacia arriba o hacia abajo? Eran 100 al principio, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Por eso acá me dice más menos. Más menos. Y acá me dice más menos ¿cuánto? 35%. O sea, menos 35% sería 65% y más 35% sería 135%. Entre eso va a variar, según lo que yo le dé a cada factor de complejidad. Entonces acá me disminuyó un porcentaje. Acá más o menos me disminuyó el 34%, porque era 100, ¿no? Si se dan cuenta, me disminuyó el 34%. A ver, el 24%. El 24% me disminuyó. Entonces, estamos hablando de que estos factores de ajuste me van a disminuir o me van a aumentar. Esto lo van a hacer incrementar o lo van a decrementar, de acuerdo al trabajo que tengamos que realizar. Y ya este valor nosotros lo podemos convertir a líneas de código, esos puntos de función ajustados. ¿Y cómo se convierte esos puntos de función ajustados a líneas de código? Yo antes de comenzar la clase estaba buscando acá los archivitos que les mostré a sus compañeros. Antes, no está acá. Oh, no está aquí. Aquí está. La IFIPUC, si ustedes se dan cuenta aquí en lo que estaba colocando, la organización que dirige toda esta medida se llama la IFIPUC. Acá abajito también creo que lo dice. No. Ah, bueno, no lo dice. Ya, la IFIPUC es la que da esas mediciones. Y de su página de la IFIPUC yo he descargado este cuadro. Este cuadro no me lo he inventado, sino que es de la organización que se encarga de regular lo que son los puntos de función eh, ajustados, ¿no? Me dice acá, según la IFIPUC, me dice
que si yo estoy trabajando en C Sharp, por ejemplo, o un software parecido a C Sharp, en promedio, la cantidad de líneas de código por punto de función es 64. Si yo tengo un punto de función, sería 64. Si tengo 2, sería 2 por 64, que sería 108, ¿no? Y así sucesivamente. Pero si yo quiero ajustarlo esto con estimaciones, con el valor esperado, el más bajo, el del medio y el más alto, que sería medio, este es bajo y este es alto, podría tomar 55, 23 y 297 para hacer la estimación que hicimos hace rato con el valor esperado, si se recuerdan, con las líneas de código. Lo mismo podríamos hacer acá. Y podríamos decir cuánto es el valor esperado por línea de código. Me da también esos datos la IFIPUC. De acuerdo al lenguaje. Estos son los lenguajes donde se ha desarrollado los sistemas, ¿ya? Y pueden haber otros que no estén acá, ¿no? Pueden haber algunos que no estén acá dentro de lo que es aquí está el Java, JavaScript, el Link, el Lotus, Natural, Net.NET, están la mayoría, ¿no? Entonces, si no hay alguno, se puede aumentar, ¿ok? O se puede buscar uno parecido. ¿Ok? Por ejemplo, acá yo creo que el que falta es Python. Porque cuando lo saqué este de acá no tenía Python, no había Python todavía en el mercado. Creo que no hay Python, ¿ves? No había Python en el mercado. Cuando lo descargué no había Python todavía. Pero tenemos varios acá. Muy bien. Entonces, con esto vamos a estimar las líneas de código. Una vez tenemos la línea de código, nosotros podemos decir cuánto va a ser el esfuerzo, podemos calcular el precio, el costo con la cantidad de personal que tenemos, el tiempo que vamos a desarrollar. Entonces podemos estimar tiempo, costo y ya. Todo lo que es estimación se puede hacer a partir de ahí. Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Hoy día simplemente les he explicado un poquito de qué trata puntos de función, lo que son las métricas, pero estas no son las únicas métricas, por si acaso, ¿no? No es que vayan a decir, esas son las métricas básicas. Está en la línea de código, puntos de función ajustados, que sería otra. Luego, por ejemplo, si están utilizando Scrum, podrían utilizar puntos de historia, que es lo que les decía al principio. En los puntos de historia son las estimaciones relativas al esfuerzo para complementar una historia de usuario, ¿no? El que creó esto es Mike Kuhn, ¿no? El 2005. Y se utiliza utilizando la incertidumbre de la serie Fibonacci. Y la historia de usuario, simple, por ejemplo, dice login. Generalmente utilizando esta serie, que es se van a dar cuenta que es una estimación, dice que es 3 puntos, ¿no? Estimar para cada historia de usuario del backlog los puntos que hay que realizar. La velocidad también se podría medir dentro de lo que es el Scrum, cuánto tiempo, la cantidad de puntos complementados en cada sprint, cuánto se ha podido realizar. Esa métrica está en Scrum Guide, ¿ya? En la guía de Scrum, y se puede medir la velocidad, por ejemplo, de 3 sprints simulados, y ahí podemos decir cuántas historias se hicieron en los 3 sprints, ahí podemos hablar de velocidad. El Burn Chart, por ejemplo, Burden Chart es el gráfico que muestra el trabajo restante, ¿no? Del día a día, cuánto nos falta trabajar. Tenemos una planificación y tenemos que decir de ese trabajo cuánto nos falta realizar. El Burnout Chart es el gráfico que muestra el trabajo completado, acumulado, o sea, lo proyectado y lo completado, ¿no? Entonces ahí podemos hacer referencia entre los dos y vamos a tener una idea más grande. ¿Ok? Y así tenemos varias. Acá en XP también tenemos la velocidad, tenemos la tasa de defectos, por ejemplo, tenemos la cobertura de pruebas, tenemos la frecuencia de integración. De acuerdo a la metodología, ustedes van a tener ciertas métricas que pueden utilizar. Y cada métrica tiene su forma de trabajar. ¿Ok? Bien,
hasta ahí. Hoy día solamente hemos mostrado conceptos generales de métricas y no hemos trabajado todavía con un ejemplo. La siguiente clase lo vamos a hacer de manera práctica y vamos a trabajar ya con ejemplos de cómo se mide cada una de las métricas. ¿Preguntas o dudas hasta ahí? ¿Cualquier duda o pregunta o consulta? Teníamos que presentar la tarea hoy día. No nos dio el tiempo. Nos reuniremos el martes, ¿está bien? ¿Les parece? ¿Martes en la mañana? Sí. ¿A qué hora Sí, sería? ingeniero. Para Sí, revisar la está tarea. bien. Lo que pasa es que hoy día teníamos que hacer al principio, como no había algunos de sus compañeros, no pudimos revisar bien las tareas, ¿no? Entonces, y ahí podemos también ustedes mostrar sus dudas en cuanto a a las exposiciones que van a realizar el día viernes, ¿no? Entonces, también podemos hablar de sus dudas y podemos ver qué es lo que han hecho, también dudas que tengan, por ejemplo, el PAPS, no es que lo van a hacer perfecto, el plan de administración del proyecto de software. La idea es que ustedes lo hagan lo mejor que puedan y que yo les corrija los errores que tengan y así vamos madurando. Igual que cuando hablamos de las métricas, dijimos que no puede utilizar las métricas, pero hay que hacer una retroalimentación para ir aprendiendo y mejorar. Entonces, la idea de la tarea es esa. ¿Listo? ¿Ok? Lastimosamente no nos dio para más hoy día. El tiempo se nos fue volando. La siguiente clase, el día martes, ¿a qué hora nos reunimos? En la mañana sería. Yo ¿A qué tengo hora? tiempo toda la mañana. A 8, 9. ¿Está bien A las 9. Sí, a las 9 está igual bien? puede. Bien. 9 de la mañana Sí, entonces. Día martes a las 9 de la mañana nos reunimos para revisar las tareas y para ver cómo pueden mejorar las exposiciones y demás, ¿ya? Y también la planificación para ver todas esas observaciones. Ah, Inge, una consulta, una Sí, pregunta. dígame. Sino que hace rato mandaron un grupo, digo, un enlace al grupo con otro ingeniero de software 1. ¿Va a ser con usted Va, nomás? nadie me ha informado nada, pero voy a ver, Y, voy a ver eso ya. Ah, y ya, creo ya. que el Inge Arana es lo que está compartiendo el Sí, enlace sí. de otra materia de software 1 con el Inge Ponce. Johnny Ponce. Johnny Ponce. Es medio mal lo veo Sí, yo sí. eso, la verdad. Sí, Ah, porque ya hemos avanzado para estar empezando tipo, ¿no? Con otro ingeniero. claro. No, no, Ya. Ya voy a verlo, ya. Voy a verlo. Voy a hablar con el ingeniero. A ver qué Ya, pasó. Inge. ¿Listo? Ya, Inge. Ya, ¿Listo? Inge, listo. Hasta luego, Inge. Nos vemos. Hasta luego. hasta luego. Hasta luego, hasta luego. hasta luego. Chao, chao.